Un plato rico, fácil, nutritivo, entretenido y yo creo que hasta una manera para que los niños le pillen el gusto, les guste. Coliflor rebozada. Si siguen los pasos que les voy a indicar, van a tener una coliflor, pero maravillosa, deliciosa. Y no se me ocurre qué más decir. Pues la coliflor lo que vamos a hacer es deshojarla. Si ven que las hojas no están muy marchitas, que están bien, las guardan porque estas hojas para ponerlas para hacer caldos, sopas y se pueden seguir usando, al igual que este tallo. Primero cortarla por la mitad porque la vamos a separar en arbolitos. En los arbolitos estos tan bonitos, porque hay que ver qué forma tan curiosa tiene la coliflor. Vamos a separarlo en un poco más pequeños. Bien, una vez separado así, lo llevamos a una olla con agua para hervir. Una vez que el agua está hirviendo, metemos los arbolitos de coliflor con abundante agua, ya ven que la cubre, y la vamos a dejar unos 10 minutos, pero lo importante es que la coliflor no debe de ponerse muy blanda, tiene que quedar en un punto, pues como cuando uno dice la pasta al dente, algo así. La tapamos y la dejamos hervir a un fuego medio alto durante 10 minutos y probamos. Si hace falta 1 o 2 minutos más, sigue. Bueno, pues ahora vamos para la preparación para el rebozado. Vamos a poner primero un huevito entero. Lo vamos a batir un poco para que se mezcle yema y huevo. Vamos a agregar la harina, que yo prefiero tamizarla porque siempre cuando se hacen mezclas así con líquido es bueno tamizarla para evitar que se nos hagan grumos. Las cantidades las van a encontrar en la cajita de comentarios. Ahí voy a poner todo exactamente. Vamos a poner una cucharadita de pimentón dulce, una cucharadita de orégano. Ustedes pongan los condimentos que quieran. Yo pongo estos porque me encantan. Y una cucharadita de ajo en polvo. También pueden ponerle si quieren cebolla, lo que les guste. Esto le va a dar un toquecito. Y ahora viene algo muy importante, que es agua bien, pero bien fría. Las harinas dependen de la cantidad de proteína que tengan y su poder de absorción. Entonces por eso puede variar un poco la cantidad de agua a la que les estoy mencionando. Vamos a mezclar hasta que no quede ningún grumo. Por eso lo de tamizarla, porque facilita más que se mezcle con el agua. Realmente lo que estamos preparando, por eso es lo del agua bien fría, es una tempura. Fíjense, cuando la han mezclado y ustedes levantan así, a ver si lo pueden ver mejor, levantan y cae ese hilito continuo que no se rompe y vean cómo queda sucia también las varillas un poco. Ese es el punto, entre semilíquido. Y ahora le agregamos su pizca de sal y pimienta negra, eso sí, por favor, recién molida, porque es cuando mejor tiene aroma y sustancia. Importante que quede todo muy bien disuelto. Y ahora, si no tienen panko, que es el pan rallado este japonés, más grueso, es lo ideal, queda mucho más rico y más crocante, pues pan rallado común y corriente. Y al panko también le vamos a colocar los mismos condimentos que le pusimos a la mezcla. El orégano, el ajo, el pimentón dulce. Aquí no le voy a echar sal, pero sí le voy a echar pimienta. Y también lo mezclamos. Esto va a potenciar todos los sabores. Es como cuando se prepara el pollo rebozado también. Y ahora vamos con el rebozado. Metemos la coliflor. ¿Ven cómo flota? Aunque está líquido. Buen indicio. Eso significa que hemos hecho la mezcla muy bien. La cogemos con cuidado, que escurra, y la pasamos al panko o pan rallado, lo que tengan.
Yo les recomiendo que hagan rebozados con panko, van a ver qué diferencia. No es tan finito como el pan rallado al que estamos acostumbrados, quedan súper crocantes y divinas. Una vez bien rebozadas, las vamos a poner aparte en un platito. Escurrimos bien y al panko. Bueno, listas y rebozadas. Ahora las vamos a meter 10 minutitos en la nevera para que se mantengan fresquitas por el huevo y así también se concentren los sabores. Y luego las vamos a freír. Para freír vamos a poner el aceite a una temperatura media alta. No pongamos mucho porque como vienen de la nevera, entonces se nos enfría el aceite. Lo que vamos a dejar es que se nos dore. Más o menos 1,5 minutos, 2 minutos a lo mucho por cada lado. Ya está bastante doradito, le vamos a dar la vuelta. Y van a ver qué crocante queda. Esto es una delicia. ¿Ven? Así tiene que quedar. Así de doradito. Pues lo sacamos y seguimos friendo. Pues ya está listo. Vean esto. Ha quedado un rebozado compacto, parejo, crocante. Ya probé uno, es una delicia. Esto le va a encantar a los niños. Una manera entretenida y sana de comer coliflor. Le ponemos una lluvia de perejil para adornarlo un poquitín. Y ahí tenemos nuestra coliflor rebozada. Miren esta maravilla. ¡Qué delicia! Pues háganlo. Los ingredientes con sus cantidades al final del vídeo y en la pestaña de comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Un beso muy grande!